la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran 3, es decir, tercera temporada, ahora aquí en los históricos estudios de Legrén. Hoy me acompaña un líder científico, doctor, investigador y miembro del Consejo de Estado. Mi esposa desde un principio, cuando estábamos planificando estos programas, me dijo, yo creo que él debe ir, yo creo que él tiene que ir, yo creo que va a aportarle mucho al pueblo, a nuestro pueblo, conocerlo, disfrutarlo. Es un gran conversador y es un gusto para mí recibir, un privilegio y un honor al doctor Jorge Berlanga. Muchas gracias, Amado. Doctor, mucho gusto. El gusto es todo mío. Un placer extraordinario que haya usted venido y que esté aquí con nosotros. Bueno, el doctor es el líder científico, ya lo dije, y el creador de este medicamento que está patentado, el Everpro Raya P, que es una inyección, lo voy a tener aquí todo el tiempo, porque esto ha salvado ya millones de vidas, ha evitado la amputación, las lesiones. Ahora, doctor, yo me imagino que usted lidera un grupo de personas que llegaron hasta aquí, hasta crear este medicamento mágico patentado ya en una cantidad tremenda de países. O sea, ¿cómo se llega al descubrimiento de que esto puede evitar, al menos, que las lesiones vinculadas con la diabetes terminen en amputación? Yo le agradezco enormemente la pregunta y me siento, antes de comenzar a responder, enormemente satisfecho y honrado con estar frente a usted, porque usted y su programa han conquistado al pueblo de Cuba. Muchísimas gracias. Yo le comentaba a su esposa que no me sentía ni siquiera con biografía ni con méritos para llegar a este programa. Pero tiene mucha. Dado los ilustres cubanos que me han antecedido. Ahora bien, ¿cómo se llega a esto? Este es el resultado de aproximadamente 11 años de trabajo de investigación básica en el que trabajamos los modelos de cicatrización, trabajamos con experimentos ex vivo con material extraído de pacientes quemados y fueron un conjunto de piezas de conocimiento que se fueron ensamblando hasta llegar a un resultado, a una suerte de conclusión. A ver, los primeros experimentos se basaban en la administración tópica sobre la herida de una crema. Ese es el algoritmo mental que generalmente se ha utilizado de manera histórica en la medicina para tratar heridas, para tratar úlceras. ¿Qué sucede? Aquí estamos en presencia de una sustancia química, yo voy a tratar de usar un lenguaje plano para que todo el mundo me comprenda, que es una proteína relativamente pequeña que se llama factor de crecimiento epidérmico. Esto se descubre prácticamente por casualidad en el año 59 en los Estados Unidos por un investigador, premio Nobel de 1986, que tuvimos el privilegio de recibir en el CIGB y en el Centro de Inmunología Molecular en el 2003. Entonces esta proteína es vulnerable a todo un conjunto de sustancias químicas que la herida normalmente secreta en el proceso de inflamación-reparación. Este es uno de los ingredientes, es decir, nosotros identificábamos en material extraído de heridas estériles en cerdos de laboratorio y en material extraído de pacientes quemados, que cuando nosotros incubábamos el factor de crecimiento epidérmico con estos extractos de las heridas, el factor pues se degradaba.
es decir, se fragmentaba, dejaba de ser químicamente íntegro. Entre paréntesis, yo me he hecho acompañar de un excelente compañero que colaboró, un químico excepcional que colaboró conmigo en la década del 90 en estos experimentos. ¿Cómo se llama? Osvaldo Reyes, uno de los promotores de la introducción nacional e internacional del medicamento. Aquí se encuentra en el estudio. Ah, qué bueno. Yo disfruto de tener muchos amigos. Entonces, para eso mí es maravilloso. eso es un gran privilegio. Entonces, este es uno de los primeros ingredientes. El segundo ingrediente es que nosotros identificamos, cuando hicimos una caracterización del tipo de célula que integra las úlceras, que compone una herida, cuando la herida va cronificando, las células que se encuentran en la parte superior de la herida son células refractarias a multiplicarse, refractarias a proliferar. Y sin embargo, en la medida que uno profundiza en el eje largo del tejido de la herida, se encuentra con células con mayor capacidad biológica, con mayor capacidad de respuesta. Por lo tanto, el aplicar sobre la superficie significa que estamos aplicando la señal química de proliferación a células no respondedoras. Por lo tanto, teníamos que ingenierizar el sistema para hacer llegar esta maravillosa proteína que se encuentra expresada en la escala zoológica desde los anélidos, desde las lombrices hasta la especie humana. Por lo tanto, se ha arrastrado a lo largo de la evolución y el mensaje que le quiero transmitir es que, por lo tanto, cumple extraordinarias funciones biológicas y se ha conservado a lo largo de tantos millones de años. Teníamos que ingenierizar cómo hacerlo llegar a los planos profundos de la herida para que las células respondedoras pudieran recibir la señal. ¿Qué quiero significar con ello? Nosotros los mamíferos tenemos una vectorial de cicatrización. O sea, nosotros cicatrizamos de cefálico a caudal, es decir, de anterior a posterior, de medial a lateral y de lo profundo a la superficie. Esos son los tres vectores de migración celular por los cuales una herida que está cicatrizando por segunda intención, pues lo hace. Pero yo creo que el experimento cardinal, la primera piedra angular de todo, en todo este rompecabezas, fue un experimento que nosotros comenzamos realizando en la década del 90, exactamente entre el 94 y el 95, previos días a la primera beca que tuve en esta unidad de quemado laboratorio de cicatrización en Edmonton, en Canadá. En aquellos días, por aquellos días, se publica en Nature, una gran revista científica, una de las principales revistas, igual que Science, en español sería Naturaleza. Esta revista publica el descubrimiento de que hay un tipo de célula que se llama las células de Schwann, que envuelve a muchos tipos o varios tipos de nervios, de neuronas, que expresaban el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Cuando yo leo aquel artículo, pues caigo en un paroxismo de felicidad y me viene la idea, bueno, si expresan el receptor del factor de crecimiento epidérmico, nosotros con una administración exógena de factor de crecimiento epidérmico pudiéramos acelerar la remielinización de esos nervios dañados. Y entonces, claro, hay que explicarle a la gente qué cosa sería la mielina, o sea, es como segundo los cablecitos exacto, es el forro del cablecito. El forro exacto, del cablecito. Usted lo ha dicho bien. Entonces, comenzamos experimentos para tratar de evaluar el efecto de la inyección del factor de crecimiento epidérmico en la regeneración de nervios periféricos y básicamente en la actividad de remielinización de estos nervios. Y el modelo experimental que utilizamos, y yo me apoyé en un conjunto de compañeros del grupo de cirugía experimental de la Escuela de Medicina, aquí del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, en que hacíamos la sección transversal del nervio ciático. Cuando se hacía la sección transversal de ese nervio, que es tan importante y la gente lo conoce por las ciatalias y demás. Las ciatalias, los dolores. Exacto. Nosotros colocábamos un catéter justo adyacente en el punto que el cirujano reconectaba el nervio. En otras ocasiones, pues sencillamente inyectábamos adyacente. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue fascinante. Evidentemente, el receptor era estimulado y se lograba una precoz remielinización de aquellos nervios con una mielina no vacuolada, una mielina perfectamente organizada, una estructura muy bien recreada. Pero ¿qué sucedió, Amauris? Que como hallazgo colateral nosotros comenzábamos a observar que los animales que se trataban con factor de crecimiento epidérmico
no perdían los pelos de la extremidad. O sea, las raticas conservaban los pelos, en tanto que las ratas que recibían suero fisiológico, que era nuestro control, se le caían los pelos con mucha facilidad. Por lo tanto, nosotros comenzamos a inferir, aquí está ocurriendo un efecto de protección de los tejidos periféricos. Este experimento lo repetimos en 3 ocasiones y afortunadamente, gracias a Dios, se reprodujo el resultado, porque el experimento no puede ser una sola vez. Un resultado no es creíble si no se reproduce reiteradamente el dato. Y le puedo decir, con sano orgullo patriótico, que fuimos tal vez los primeros en reportar el efecto antimuerte, para llamarlo de una manera coloquial, de la inyección del factor de crecimiento epidérmico fuera del tubo gastrointestinal. Porque el antecedente que existía era que los británicos habían demostrado que la inyección del factor de crecimiento epidérmico era capaz de prevenir las úlceras del tubo gastrointestinal en animales de laboratorio. Realmente esto fue una época de oro, la década del 90, para el surgimiento de los factores de crecimiento. Yo quiero decirle algo con sano orgullo patriótico. Cuba fue el segundo país en el mundo en tener factor de crecimiento obtenido por vía recombinante. Y yo traigo en mi móvil el fragmento del comandante en jefe inaugurando el pediátrico Juan Manuel Márquez el 30 de noviembre de 1989, cuando anunciaba, ya tenemos el factor de crecimiento epidérmico que se usa para las quemaduras. Lo curioso del caso es que el comandante termina diciendo, y quién sabe para cuántas otras enfermedades más pueda servir. Entonces, eso a mí, en el orden personal, es decir, sobran las palabras, no hacen falta palabras pomposas para describir hombres sublimes y eventos trascendentales, así de simple. Claro. Bueno, doctor, de todas maneras, claro, siempre dicen el Everpro para el pie de diabético, es como lo conoce nuestro pueblo, sí, ¿no? Pero los diabéticos tienen otros problemas, no solamente el pie, sí, diabético. O sea, la diabetes es una enfermedad, de hecho, para mí es una de las más terribles. Hay otras enfermedades para las que se han creado medicamentos. O sea, usted sueña con la posibilidad también, ya que soñó con esto, de un día que los diabéticos no se dañen sus riñones, no pierdan la vista. O sea, quiere decir, pudieran servir todas estas investigaciones de las que usted ha sido un precursor. O sea, habría una posibilidad, quiero decir, de... estamos soñando, y la ciencia hasta dónde puede llegar, ¿no? Pasa primero por el sueño y después se hace en la realidad. Nosotros comenzamos a investigar, le voy a hacer brevemente lo que sucedió. Yo estaba con una compañera de nuestro laboratorio, Isel, la doctora Isel Mendoza. Estábamos en un pase de visita en la sala de angiopatía diabética con los compañeros del Instituto de Angiología, que son, en el orden personal, mis hermanos, desde el doctor Montequín, el líder clínico del medicamento, todos los médicos, Calixto, William, todos los médicos, allí estábamos en un pase de visita. Y hay un paciente con una isquemia extraordinaria y una lesión dramática, una úlcera dramática. Este paciente era refractario al tratamiento. Y yo quiero ser muy enfático en este sentido. En medicina no hay balas mágicas. Cada organismo biológico es tan individual como su genoma y su epigenoma. Claro, es como dice la gente en la calle, no hay enfermedades sino enfermos. Exactamente. Esto, usted lo ha dicho sabiamente, esto ha dado pie a la llamada medicina personalizada, que es una corriente que comienza a imponerse con una fuerza extraordinaria. Y a mí se me ocurre pensar, bueno, si nosotros cogemos un fragmento del tejido de esta úlcera y hacemos un macerado, y se lo comenzamos a aplicar a ratas sanas, a ratas no diabéticas, nosotros seremos capaces de detener el mecanismo de cicatrización en las ratas, como mismo se ha detenido en este diabético. Y como, ¿para qué decirle? Esto dio pie a una cascada enorme, ya llevamos 8 experimentos. Y han sido fascinantes, han sido verdaderamente fascinantes, porque nos hemos dado cuenta que la célula diabética nunca se le olvida que ha sufrido el estrés hiperglucémico. No lo olvida ni desde cuando está en la incubadora, aun cuando usted restaure las condiciones de cultivo, ese fibroblasto sacado de la piel o de la úlcera de esa persona se sigue comportando
como si estuviera en el organismo del donante, es decir, nunca se le olvida. Y cuando usted lo transfiere a un animal de laboratorio, impone el fenotipo del arresto del mecanismo de cicatrización. Por lo tanto, el mensaje que le quiero transmitir, la tendencia a la cronificación de la herida que ocurre en el paciente diabético es transferible a un animal sano, de una especie a otra. Es decir, es un fenómeno interespecies. Por lo tanto, una célula puede ser capaz de educar a otra, puede ser capaz de dar un mensaje químico, de dar una señal química, aún cuando sean especies tan distantes entre el humano y la rata de laboratorio. Pero como, por ejemplo, yo recuerdo antes que esto existiera, hablemos de ejemplos concretos para la gente, ¿no? La gente que nos ve, los televidentes que nos ven. Yo recuerdo que un amigo con diabetes, de pronto tenía una herida en un dedo. Cortaban el dedo. Sí. Pero después cortaban hasta el tobillo, y después cortaban hasta la rodilla, y después llegaban a cortar hasta el muslo. Sí. O sea, quiere decir, cuando uno utiliza un medicamento como este en un pie diabético que está ulcerado por primera vez, ¿está uno evitando en qué grado que eso continúe? ¿Qué sucede? La diabetes tipo 2, vamos a referirnos específicamente a la diabetes tipo 2. En mi modesta opinión, sin caer en intrusismos profesionales, para mí es un enorme saco en el cual caben diferentes formas de enfermedad que tienen como manifestación clínica proximal el fenómeno de la hiperglucemia y, como usted mencionaba, trae consigo una serie de complicaciones multiorgánicas, una de ellas la tendencia a la ulceración y el fracaso de la cicatrización. Pero esa lesión está expuesta por largo tiempo, en primer lugar, al estrés hiperglucémico. El estrés hiperglucémico, o sea, la alta carga de glucosa en sangre no controlada, tiene varias consecuencias bioquímicas o varias consecuencias moleculares que nosotros no concientizamos, pero que a nivel celular sí se están sufriendo. Una de ellas es la formación de un grupo en términos genéricos se le llaman productos avanzados de glicosilación, que son altamente tóxicos para la célula. Y la otra es la formación de las llamadas especies reactivas de oxígeno o radicales libres, que es como más la población lo conoce en la calle. Por eso la gente toma los llamados antioxidantes, vamos a llamar de esta forma. Que las radicales libres son las que terminan al final dándote cáncer. Exactamente, están involucrados en prácticamente todos los procesos inflamatorios, degenerativos, malignos, etcétera, etcétera. Entonces, esta célula es una célula que ha crecido o que ha vivido o que ha sobrevivido en un ambiente altamente tóxico. El efecto principal del factor de crecimiento a nivel local es precisamente contribuir al rescate o a la sobrevida de esta célula mediante la activación de mecanismos que quedaron atenuados, que quedaron dormidos y que quedaron, si se quiere, de alguna manera sepultados por todo el tiempo y por todo el embate bioquímico, molecular que ha venido sufriendo esa piel. Nuestra hipótesis es, y así lo estamos tratando de demostrar a nivel de laboratorio, que la inyección local pudiera de alguna manera, y lo voy a decir de manera coloquial, romántica, poética, rejuvenecer, entre comillas, estas células y este microambiente celular. Nuestro tratamiento es capaz de reducir de una manera dramática, y así lo puedo decir, el índice de reulceraciones después que la lesión ha epitelizado. Fíjese, a mitad del año pasado se publica un artículo nada más y nada menos que en New England Journal of Medicine, una gran revista médica internacional, por dos líderes mundiales, David Armstrong y Andrew Bolton, en el que se dice que la úlcera nunca cicatriza. La úlcera está en remisión porque siempre se espera que se va a volver a ulcerar, que se va a volver a abrir. Los índices de reulceración reportados a nivel internacional al año son entre el 40 y el 50%. Nuestro medicamento es del 5%. Y no lo digo yo, que soy cubano, lo dicen hasta los turcos, que han usado el medicamento y han trabajado intensamente con el medicamento. ¿Cuál es la hipótesis nuestra? A ver, vamos a ser realistas. Nuestros compatriotas cicatrizan, se van a hacer su vida cotidiana. Si tienen que coger un P4 o un P15, lo cogen. Si tienen que salir al agro, pues van al agro. Aquí no existen, viven. Y a pesar de todos estos desafíos,
a pesar de todos estos desafíos, la úlcera, ya le digo, tiene un bajo índice de reulceración. Lo curioso del caso es que en la extremidad contralateral, que nunca se ha ulcerado o que estaba sana hasta ese momento, por ejemplo, pueden ocurrir lesiones. Por lo tanto, hay un efecto local. Ese efecto local probablemente esté relacionado, y eso lo estamos investigando en nuestro grupo, con una suerte de rejuvenecimiento de ese tejido. Entonces, si esto fuese así, lo llegáramos a demostrar, desde luego estuviéramos dando un espaldarazo extraordinario a algunos efectos que se habían descrito a principios del 80 en términos de propiedades biológicas del factor de crecimiento epidérmico. Y es muy simple. Él se descubre en la saliva, en glándulas salivales, en el año 59, y hasta 1990 y tanto es que se llega a identificar que los animales se lamen de una manera instintiva porque se están aplicando factor de crecimiento en el pelo y en la herida. Es decir, cuando un animal tiene un trauma cutáneo, por ejemplo el perro, se pasa la lengua y lo que está haciendo instintivamente por un dictamen hipotalámico es aplicar factor de crecimiento epidérmico sobre esta lesión. Yo le quiero decir algo. Esto es una proteína maravillosa, como son el resto de los factores de crecimiento. Este es uno de los arquitectos principales de la morfogénesis en el claustro materno, en ese útero grávido, que garantiza que todos tengamos una polaridad. Todos tenemos un polo cefálico y todos tenemos un polo podal, todos tenemos un raquis, todos tenemos simetría bilateral. Esto lo hacen los factores de crecimiento. Vamos a decir que son los escultores de nuestra anatomía en el claustro materno. Y después en vida extrauterina tiene un papel extraordinario. Por lo tanto, ese fenómeno que ocurre en los mamíferos, en el momento del nacimiento, de la expansión, de la expansibilidad pulmonar, de la absorción de ese líquido amniótico, de la adaptación a este medio aéreo, está gobernado por factores de crecimiento. Es más fácil decir que no gobiernan los factores de crecimiento a decir qué funciones fisiológicas en vida prenatal y postnatal cumplen. Ahora, usted ha hablado durante tiempo de los experimentos con animales de laboratorio, pero usted es doctor en veterinaria. Sí. Y usted dice en una entrevista que yo, no sé si es una entrevista porque hablan de usted, pero también dice, una cosa muy simpática, porque usted dice, si es cierto que el purgatorio existe, ya el Papa dijo que no existe el purgatorio, pues supongo que allí me perseguirán luego de morir aquellos lagartos de la niñez que usted diseccionaba y todo. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención. Uno aprende y llega a saber muy bien hasta qué punto un animal de laboratorio es capaz de tolerar emociones negativas, el estrés o un dolor, y existen mecanismos y farmacología asociada para prevenir eso o para aliviarlos. Eso ya salimos de aquí. Ahora vamos a entrar en un proceso psicológico. ¿Cómo es que usted puede afirmar, doctor, que uno aprende y llega a saber muy bien hasta qué punto un animal de laboratorio sufre o no sufre? Nosotros partimos de un concepto ético. Nosotros evitamos el sufrimiento del animal. Y le voy a decir algo más. En un laboratorio pueden existir equipos y reactivos muy valiosos, pero el único de los ingredientes de un laboratorio que es capaz de oler, de asustarse, de alegrarse, de emocionarse, es el animal de laboratorio, créalo o no. Desde un simple ratón de laboratorio, un mono, un chimpancé. Ahora, yo no encuentro ninguna contradicción y le voy a ser muy franco. Yo creo que la medicina es una sola. La medicina es el arte, no solamente es la ciencia. La medicina tiene un ingrediente de arte en el episodio semiológico, en el episodio del diagnóstico y en el episodio terapéutico. Entonces, es menester, no hay otra forma de recrear, de tratar de aproximarse a la patología humana sobre la base de la patología experimental. Así de simple. La medicina experimental existe y no hay alternativa, lamentablemente. Los estudios que se hacen en la especie humana llegan hasta el voluntario sano. O sea, no existe otro tipo de alternativa. Y aún así,
le debo decir, todos los experimentos con animales de laboratorio, aun cuando usted tenga las variables externas lo más controlada posible, todas tienen un espectro limitado de predicción, porque usted está tratando de recrear un evento, un fenómeno patológico de la especie humana en el animal de laboratorio con una gran agravante, Amaury, y es que nosotros tenemos corticalización de las funciones, nosotros tenemos conciencia de que estamos enfermos. Entonces ya ahí comienza el gran dilema. El animal se está sintiendo mal, pero no tiene conciencia de que está enfermo. Entonces, la pregunta sería, dicha de otra forma, ¿hasta dónde la participación de su conciencia en que esté enfermo está estableciendo un efecto nocebo y no placebo? ¿Sabe lo que? No sé si me hago entender. Desde luego, yo le voy a ser franco, si pudiéramos sustituir, si pudiéramos reemplazar, si pudiéramos evitar el uso de animales de laboratorio, yo creo que sería maravilloso. Lo mismo, como mismo sueño con eso, sueño con otra cosa. Yo quisiera ver el día en que un medicamento no constituya una mercancía, no haya que pagar por un medicamento en ningún lugar del mundo. O sea, que si el paciente está enfermo, o sea, si existe el paciente y si la persona está enferma, el medicamento se le entregue y no constituya un elemento en el cual medien relaciones monetarias mercantiles. Claro. Ojalá llegara. ¿Usted cree, por ejemplo, que el hombre en su, no vamos a hablar de la bondad, justamente de todo lo contrario, en su malignidad, los grandes negociantes médicos han sido capaces de crear enfermedades para venderte la cura? En el estado actual de desarrollo de la ingeniería genética, de la biotecnología, de la biología celular, de la biología molecular, yo creo que se puede ingenierizar un hombre lobo en el laboratorio. Ahora, de ahí a de que alguien sea tan descorazonado, tan inhumano, de generar una enfermedad, propagar la enfermedad, para después enriquecerse, generando vamos a llamar el antídoto de esa enfermedad. Yo no quisiera llegar a imaginarme que esto fuera a ser posible. Pero es que lo que pasa es que el hombre que haría eso, seguramente es que es el que inventó el napalm, el agente naranja, lo que llamamos la guerra química. Sí. O sea, una persona que es capaz de crear eso, también puede ser capaz podía crear desde luego. Esto. Bueno, desde luego. Vamos a irnos a Bayamo. Usted es bayamés. Sí, soy bayamés. Pero además, usted va a Bayamo con mucha frecuencia. Sí. Yo no he roto el cordón umbilical con mi pueblo. Yo tengo una fuerte atadura sentimental con Bayamo y con Granma. Yo sí le quería decir que una de las cosas que más me honra es que las autoridades de mi provincia en el 2013 me hicieran hijo ilustre de Granma. Eso es lindo, eso es hermoso. Y el año pasado, cuando el 513 aniversario de la fundación de Bayamo, pues me hicieran hijo ilustre de Bayamo. Yo eso lo agradezco enormemente. Es que eso es muy lindo. Yo quiero mucho a Granma. Tengo muchos amigos, me quedan muchos amigos, desde humildes vecinos que me ayudan con mi madre, hasta las máximas autoridades del gobierno y del partido. ¿Su mamá vive? Mi mamá vive, tiene 95 años. Qué maravilla. Y gracias a 4... ¿Y con salud? Ya no con salud. De hecho, puedo estar aquí gracias a dos hermanas, básicamente de apellido Corona, mira tú, que yo suelo de llamarle las madrinas, y a dos ángeles, que son dos enfermeras intensivistas que se han sumado a esta constelación de personas que me permiten estar aquí en La Habana y dedicarme al trabajo de la investigación. Su trabajo, sí. y yo le agradezco porque sé que cuando usted llegó hoy, no tuvimos mucho tiempo no tuvimos ningún tiempo para ponernos de acuerdo de nada. Pero en algún momento yo supe que usted estaba haciendo un esfuerzo sentimental para estar en la entrevista. Yo tengo unos vecinos muy curiosos, que les gusta la medicina y que además usan esto. Sí. Pero me hicieron una pregunta
que no tuve capacidad de respuesta. Me encantaría que usted A la lo mejor yo respondiera. tampoco la tengo. No, seguramente usted sí. Pregúntale si es millonario. Yo, Usted. Porque lo sería si hubiera nacido en Alemania, en Gran Bretaña, en Japón o en Estados Unidos. bueno, esto es patrimonio de Cuba y yo me siento muy orgulloso de eso. El hecho de que la patente del medicamento pertenezca a nuestro país, para mí es un motivo extraordinario de orgullo, ¿no? Yo vivo evocando a Céspedes. Evocando a Fidel. Yo le comentaba que traigo en el teléfono aquel momento en que Fidel decía al mundo, y ya tenemos el factor de crecimiento epidérmico hecho en nuestro centro, tan temprano como en el 89. Es decir, ¿qué jefe de Estado? Entonces, todo eso forma parte de una compleja urdimbre mental y sentimental. Dicen los que saben de esto, de lo cual yo soy un hipertrófico ignorante, que uno tiene varios niveles. Un nivel de percepción, la percepción lleva a la emoción al sentimiento, el sentimiento al valor. Yo tengo valores muy consolidados. Sinceramente, si en mí busca un millonario, lo que se va a encontrar es totalmente el antónimo. Nada más lejano en mi persona que solvencia económica, para nada. Yo soy un simple trabajador, un investigador de fila, un soldado de la patria, un soldado de la revolución, y así me siento, con una lealtad y un compromiso extraordinario con este pueblo, con este país. Yo no tengo millones, yo no tengo nada de eso. Sí tengo muchos amigos, y si de algo puedo jactarme es de que tengo amigos. O sea, soy millonario en términos de amigos, en términos de la satisfacción personal de que de alguna manera he contribuido a ayudar personas que lo han necesitado. Yo tengo una amistad personal, tengo muchos amigos incluso en el extranjero, en los Estados Unidos, que son líderes. Uno de ellos, por ejemplo, fue el padre fundador de la Sociedad Norteamericana de Cicatrización, que fue uno de los cirujanos que trabajó en la reconstrucción de la cara de Michael Jackson en su momento, hace muchos años, y nos visitaba en esos momentos. Entonces era justo coincidiendo con los momentos en que nosotros estábamos demostrando que le éramos capaces de rescatarle la extremidad a la rata cuando inyectábamos el factor de crecimiento epidérmico. Y entonces yo decía, bueno, yo no voy a cometer la infidencia de revelarle a este hombre, porque si esto llega a ser algún día un medicamento, esto es para mi pueblo. Es para Cuba. Claro. Es para Cuba. Claro. Entonces, con ello le quiero decir que... Bueno, lo que usted me ha querido decir, doctor, perdóname que lo interrumpa ya al final, porque el tiempo a nosotros se nos acaba, es que usted es millonario. Si los millones se pueden cuantificar en cariño, en dedicación, sí, en esfuerzo, en generosidad, en bondad, y usted es la única persona que ha venido a este programa con la bandera cubana en su solapa. Es decir, desde que usted llegó, eso me conmovió. Gracias, Mauricio. Profundamente. Y voy a hacer una cosa en cuanto llegue a la casa. Le voy a dar un beso a mi esposa y le voy a decir, tenía razón, tenía que llevar al doctor Berlanga. Es un hombre fascinante. Muchas gracias. Muchas gracias. Me conmueven sus palabras.